Hola, bienvenidos nuevamente a Reseñas Sociológicas número 3. En esta oportunidad veremos un texto interesante que se llama Pierre Bourdieu, el sociólogo y las transformaciones recientes de la economía en la sociedad. Este texto se divide en 4 partes, 2 presentaciones y 2 exposiciones, podríamos decir, de Pierre Bourdieu. En la primera parte, Alicia Gutiérrez señala que los investigadores de este mundo han de desentrañar todo tipo de mecanismos de dominación y hacerlo conocer bajo la pena de ser acusados de no asistencia a persona en empleo. Es decir, los sociólogos tenemos la tarea de desentrañar los mecanismos de dominación y hacerlos conocer. En la investigación se sigue la objetivación del sujeto objetivante, es decir, existe este productor de conocimiento que se encuentra en una posición determinada, que analiza las relaciones que se mantienen en la realidad y con los agentes cuyas prácticas investiga, y por otro lado, se une a sus pares y a las instituciones. Los agentes sociales están siempre condicionados a un presente y también a una historia. Tiene posibilidades, limitaciones, grandezas, miserias. Estos constituyen obstáculos de producción del conocimiento. Entonces, sin embargo, se requiere echar mano de herramientas sociológicas para poder superarlas. En otro apartado, Lucas Rubinich, con el título denominado La intervención pública del sociólogo y algunas paradojas, señala que la sociología no es extraño que intervenga en la imposición de las visiones del mundo, ¿no? Y hay 2 estilos. En el primer estilo corresponde a la construcción de artefactos sociológicos en la esfera de la educación y por otro lado en el análisis de las estructuras de la desigualdad social. En un segundo estilo corresponde a la intervención en la exclusión social, es decir, en esta síntesis de pobres y ricos. Y cada uno de estos estilos se encuentra afectado por formas diferentes de heteronomía, es decir, reglas externas a la cual está sometida la investigación del sociólogo. Existe una circulación, sin embargo, de sentidos comunes que corrompe distintas maneras del discurso. Este sentido común se enmarca en un discurso legitimado, tal vez por la ciencia económica, que ha traspasado lo cultural, incluso las zonas de la sociología. Entonces, por otro lado, hace una crítica interesante a los organismos internacionales, como el Banco Mundial, podríamos señalar, y otros organismos, que se han convertido en instituciones con gran capacidad cultural, con la capacidad de imposición de visiones del mundo. No solo financian la producción de conocimiento sobre lo social, sino también son productores directos de conocimiento, cuentan con una capacidad política para transformar esas visiones, implementan en políticas o lo implementan en políticas. Ya Bourdieu, en su apartado de exposición, hace un análisis también interesante de que el capital financiero no tiene un poder grande, es decir, tiene un poder de presión no solo sobre las empresas, sino sobre los estados. Entonces se teme que estas estructuras de este sistema de inestabilidad crónica produzca un hombre calculador, universal, cínico, oportunista, inconsistente e individualista, o que se conduce hacia el individualismo. Entonces hay una instauración, ¿no? También dice por otro lado de una economía dualista. Por un lado hay un ejército industrial, ¿no?, condenado a sueños y ambiciones, y por otro lado aún hay una pequeña minoría privilegiada. Y en estas sociedades ricas, pues básicamente lo que se ha producido es una suerte de sociodicea, dice el texto, ¿no? El hecho de que se justifican el orden establecido. Entonces la clase dirigente, de hecho, está dotado por uno de los conceptos que en este análisis o en esta conversación dice Bourdieu, muy utilizado sobre el capital cultural, ¿no? Entonces la clase dirigente señala que está dotado de un capital cultural, ¿no? Y este capital cultural es sinónimo de inteligencia. Es decir, en el siglo XIX los pobres tal vez eran vistos como gastadores de dinero, imprevisores. Hoy, bajo este capital cultural, son los menos, pero por ser intelectualmente. Entonces el capital
cultural es ambiguo, ¿no? Es un instrumento de comunicación a la vez y es un instrumento de dominación también. Y está subordinado, ligado tal vez al capital económico, que lo hace tal vez un poco más eficaz en cuanto a los que no poseen dicho capital cultural. Entonces, Bourdieu nos llama la atención, ¿no? Sobre todo a los sociólogos, y nos dice que hay que movilizarnos, hay que defender nuestra autonomía y para imponer los valores ligados a nuestro oficio. Es decir, salirnos de esa torre de marfil en la que nos encontramos, en donde básicamente nosotros o muchos sociólogos señalan que estamos bajo una neutralidad científica y aboga más bien por una realpolitik de la razón. En la parte final, el Bourdieu responde a una serie de preguntas, ¿no?, de muchos que habían participado en esa conferencia, tanto de chilenos, argentinos. Es muy interesante esas respuestas que da sobre la sociología, sobre el sociólogo, sobre el objeto de estudio de la sociología, sobre el sociólogo como agente o como productor de conocimiento. Es muy interesante. Les invito a leer. Y algo interesante que me ha parecido, para finalizar, puedo señalar, ¿no?, que en las respuestas que daba, dice: los sociólogos deben usar a la sociología para controlar la sociología. Controlar la sociología es luchar contra la imposición de problemáticas que los dominantes, los que tienen dinero y ejercen sobre los sociólogos. Muchos sociólogos piensan que son